Bueno, que 3 economistas tenemos, ¿eh? Tenemos un Agustín, otro Agustín y un Aldo. ¿El Agustín bueno o el Agustín bueno? Para vos. El bueno y el bueno. Y Aldo es presidente del Banco Central. Aldo Piñanelli. Bueno, a los 3 muchas gracias por estar aquí. No, Aldo, hay un plan... La triple A. La triple. Para nada, a mí me perseguían. Lo sé. Aldo, ¿hay un plan antiinflacionario? Porque a la gente le preocupa mucho la corrupción, pero el tema precios, el tema aumento de tarifas, está en la preocupación cotidiana y de una manera muy marcada, ¿no? Hoy la economía argentina tiene 3 consecuencias. Las causas son otras, pero las consecuencias que preocupan a la gente es la alta inflación, el miedo a perder el empleo y la poca actividad económica, o sea, la bajada del consumo. ¿Estamos en recesión? Es una transición. ¿Estamos en recesión? Todavía no podemos decir eso. La recesión es cuando hay dos trimestres consecutivos de caída de la actividad. Este primer trimestre todo apunta que va a haber una caída leve, 1,5%, 2%, no se sabe todavía bien el dato preciso. Pero es la preocupación de la gente, ¿no? Usted preguntaba si hay un plan antiinflacionario. Yo quiero creer, supongo que el gobierno lo debe tener ese plan, pero no lo conocemos y creo que es un error político del gobierno. Parece que dada la gravedad de la situación y la transición política que estamos viviendo, hubiese sido un acierto, desde mi criterio, que el gobierno planteara sobre la mesa cuál era su plan económico y su plan antiinflacionario. Y llamar a un Consejo Económico Social a todos los sectores. Hoy se dio un caso, yo no pude concurrir, pero fui invitado, recién lo decía Margarita, yo asesoro al bloque de diputados del Frente Renovador de Sergio Massa, me invitaron a las 4 de la tarde a una reunión con todas las CGT, yo no pude concurrir por razones laborales, pero estuvieron las 5 CGT y todo el arco opositor. Esa es una mala noticia para la política argentina, porque si uno analiza lo que pasó en la Argentina, en donde todos criticábamos al oficialismo anterior de que obedecía órdenes del Poder Ejecutivo en el Congreso y era una virtual escribanía, hoy se dio al revés. Hoy los diputados de Cambiemos no fueron por una orden del Poder Ejecutivo Nacional porque no quieren que discutamos todavía el tema del impuesto a las ganancias, el mínimo no imponible. Bueno, eso es un aspecto. Entonces, yo creo que hace falta que conozcamos cuál es el plan antiinflacionario. La sensación que tengo es que el gobierno, ante la situación de desmadre que hay en la inflación, anticipó los ajustes de tarifas. Creo que lo más conflictivo que se viene es el ajuste de colectivos, trenes y subtes, porque eso pega en forma directa en el bolsillo de la población. Entonces, se ve que han querido acelerar ese ajuste, tal vez pensando en la promesa del gobierno que en el segundo semestre la inflación se puede calmar. Agustín Datelli, ¿cómo ves el tema de la inflación? Mira, yo creo que la verdad que cuando uno analiza las medidas desde que asumió el nuevo gobierno, lo que hay es un plan proinflacionario, no antiinflacionario. ¿Por qué? Porque es un conjunto... Deliberadamente, decís vos. Mira, no sé si deliberadamente, es un conjunto de medidas de política económica que lo que ha tenido es un fuerte traslado a precios y lo que ha hecho es una inflación que estaba presente, que era alta en los últimos años, estamos de acuerdo, la ha disparado a niveles muy elevado. Yo creo que la única estrategia que hoy está planteando el gobierno para desacelerar la inflación, como dicen para el segundo semestre, es con contracción monetaria. Están convencidos que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario. Nadie dice que la emisión de dinero no tenga que ver con la inflación, pero creen que es estrictamente monetario. Y entonces, a partir de eso, la receta es, bueno, si contraemos la cantidad de dinero que hay en la economía, que tiene un costo altísimo, porque hoy las tasas de interés a 30 días están en 38% para poder captar peso de la economía, eso va a tener una desaceleración en los precios. Ahora, si eso implica una desaceleración en los precios en algún momento, va a ser por una caída en el nivel de actividad. Entonces, hoy estamos yendo para lo que viene, para los meses que vienen de este año, a un escenario con inflación alta, muy alta, en torno al 40% anual, y con una economía que va hacia una recesión. ¿Este año va a haber 40% de inflación? Sí, pero ya tenemos los primeros meses, los últimos 4 meses ya tenemos acumulado más o menos un 20% con los índices de San Luis o de la Ciudad de Buenos Aires que dice el gobierno que hay que considerar. ¿Coincidís, Agustín, con el 40%? No, no coincido. Pero no coincido. ¿Cuánto crees que va a ser? Disculpame. Yo creo que va a estar cerca del 30%, es nuestra estimación, pero es muy difícil saberlo, ¿no? Porque lo que hay que entender es que es cierto que Argentina viene de una herencia muy complicada. Entonces vos venís con un 7% de déficit fiscal o un poquito más,
con un Banco Central muy complicado, que tiene el balance del Banco Central, lo tenemos saldo, se ha complicado muchísimo en los últimos años, y tenés una inflación reprimida, que eso hay que comprender qué significa la inflación reprimida. Básicamente vos tenés una olla a presión que vas poniendo abajo una llama y vas generando presión. Para que esa presión no se note, el gobierno anterior lo que hacía era poner una tapa, y la olla a presión sigue acumulando. ¿Cuáles eran las tapas? El cepo, que ahora lo sacaron, y por eso es que tenés un salto inflacionario, se salta un poco la inflación por allí, y luego las tarifas retrasadas. ¿Qué significa? Que las tarifas no cubrían lo que valen las cosas. Entonces, cuando vos tenés la tarifa de energía, de transporte, etcétera, si las comparás con Uruguay, está clarísimo que tendríamos que subir todavía mucho más las tarifas, o con Chile, con cualquiera de nuestros países vecinos. Con lo cual, ¿qué hacías? Tenías una tarifa muy baja para tratar de mostrar que la inflación no era tan alta. Y pese a eso, la inflación era altísima, de las más altas del mundo, 25 o 26% anual. Con lo cual ahora es verdad que el primer trimestre del año tenemos un salto inflacionario mayor porque estamos volviendo a recibir, o si querés, sincerando la economía con estos dos temas. Es decir, ¿vos creés que esto es consecuencia de lo que dejó el gobierno anterior? Pero sin ninguna duda. Es lo que no coincide. No es que no coincido, déjame marcar algo. Digo, es cierto que tanto el tipo de cambio como el esquema de subsidios es algo que había que revisar, que hace ya un tiempo que había que revisarlo. Yo lo que creo es que no era esta la forma. Me parece que lo que no se está midiendo es el impacto que implica haberlo hecho de esta forma sobre todo los sectores más vulnerables, digamos, todos los sectores, porque hoy la clase media está sufriendo mucho el salto inflacionario, las tarifas y todo lo que está ocurriendo. Pero ahí es donde no se está midiendo el impacto de todas estas políticas que además implicaron una transferencia de recursos a sectores concentrados muy poderosos, muy importante. Entonces, digo, comparto que hay un punto ahí, pero no la forma. Pero no a los sectores más pobres, porque a esos sí se les da una cierta protección, porque se les mantiene las tarifas anteriores. O sea, no es el aumento de tarifas para todos. Va a haber cerca de 2 millones y pico de personas que van a poder tener... Pega más en la clase media, ¿no? Le pega a la clase media. Pero son votantes de Cambiemos casi todos. Por supuesto. Pero lo que hay que entender, me parece que lo que hay que comprender... ¿Estarán arrepentidos? Muchos yo creo que deben estar arrepentidos. No sé, digo, cuando vos sentís el impacto directo en el bolsillo. A mí me parece lo que hay que comprender es de dónde venimos, qué es lo que pasó. Tuvimos una década con excelentes precios de los commodities, la economía que crecía, y cualquier economista racional, cuando la economía crece, cualquier persona racional, dice, cuando estás con un exceso de precios y qué sé yo, tratás de ahorrar para las vacas flacas. Acá, en vez de ahorrar para las vacas flacas, aumentaban el gasto público alegremente 30-40% anual todos los años. Entonces generaron una economía que, ¿qué es lo que pasó? Se fue estatizando. Y hoy tenés que pasaste de 2 millones de empleados públicos hace 15 años a 4,2 millones de empleados públicos. Tenés el doble de los jubilados que tenés antes. Los planes sociales, pero que después de 10... el doble de jubilados. Después, déjame terminar un segundo argumento. Después tenés que cuando tenés 10 años de crecimiento económico, uno piensa que los planes sociales van cayendo, pero no, los planes sociales siguieron subiendo. Entonces hoy tenés como 19 o más millones de personas que reciben un cheque del Estado y tenés 7,5 millones de personas que trabajan en el sector privado formal. Es totalmente insostenible. Y por supuesto que volver a hacer una cosa más razonable es doloroso. Sí, yo creo que a mí lo que me preocupa... De dónde venimos todos sabemos. Yo me gustaría saber hacia dónde vamos. De acá para adelante, ¿no? Uno quiere ser optimista. No sé si todos sabíamos, pero bueno. Bueno, sí, Cambiemos, su campaña se basó en criticar el estado de situación y nosotros también. Y muchas cosas más. Pero voy a lo siguiente. Todos deseamos, en mi caso, que le vaya bien al gobierno. Porque por más que uno esté en la actividad política... necesitamos que por lo menos el barco se estabilice. Después vamos a tener tiempo en el 17, en el 19 de ver la pelea electoral. Nosotros somos opositores al gobierno, pero tratamos que el barco se enderece. Fundamentalmente creo que lo que hay que plantear acá es la objetividad de la situación económica. Porque yo tengo el deseo que le vaya bien. Quiero creer que el gobierno en el segundo semestre va a mejorar. Ahora, ¿hacia dónde vamos? No está claro. Y ¿sabés? Yo critico esto. Por favor, ¿por qué no plantean hacia dónde vamos? Pero que a lo mejor podemos discutirlo mejor. Ahora, yo coincido en eso. Yo estoy de acuerdo, pero llevarme el diagnóstico tuyo, el problema que a mí me genera, tal vez parecido al de Aldo, es que con esto del aumento de tarifas parece que no va a bastar. Bueno, es que el gasto público subió del 30% del PBI a niveles que estamos en 50%. ¿Pero bastará con esto o habrá que ajustar? Pero por supuesto que no alcanza con esto, desde ya que no. Lo que pasa es que el gobierno tiene una estrategia gradual. Para no hacer un ajuste rápido,
lo que quiere hacer es un ajuste en los próximos 4 años. Es decir, que van a ser 4 años de ir ajustando ¿qué? Ajustando el déficit fiscal. Porque si no ajustás el déficit fiscal, es muy simple, volvemos al default. Si vos mantenés un déficit fiscal de 7,1% durante 4 años... O sea, ¿será 4 años de sufrimiento, digamos? No, porque ¿qué es lo que puede pasar? Que vos podés ajustar el déficit... No, porque justamente lo que quiere hacer el gobierno es hacer un ajuste gradual esperando que se reactive la economía y la reactivación de la economía. Esperando que se reactive mágicamente la economía. Yo te voy a mirar, te cuento algo. Hoy salió un dato del INDEC, nuevo INDEC de Todesca, con el dato de crecimiento. Te pusiste contento, ¿eh? No, bueno, me puse contento porque confirma una realidad sobre algo que estamos diciendo hace mucho y que nos tildan de que no es así, de que las estadísticas. Salió el dato de PBI de crecimiento económico para el año 2015. 2,1% de crecimiento, ningún trimestre fue negativo, o sea, no existió recesión. Cuando decían desde el espacio político de Cambiemos que hace 4 años la economía no crece, estamos en una recesión terrible. Bueno, eso confirma que no es cierto. Pero además se da en un contexto donde la economía de Brasil el año pasado cayó 3,8%. Brasil es nuestro principal socio comercial y si uno analiza a lo largo de la historia encuentra que los ciclos económicos van muy de la mano entre los dos países. ¿Vos no le recriminás nada a Kicillof? Sí, un montón de cosas, pero disculpame, ahora voy con eso. Pero ¿por qué se da ese quiebre entre lo que pasó en la economía argentina, que creció, que no perdió empleo, que creó empleo, y lo de Brasil? Porque se utilizó la herramienta del gasto público, el fortalecimiento del mercado interno, para que la economía crezca aún en un entorno adverso. Entonces, si vamos a esa política de ajuste que marca Agustín, donde se va a sentir esto sobre la actividad económica, sobre el crecimiento y sobre el empleo. La economía va a empezar a tener un serio problema de empleo y todos esos sectores son los que hay que proteger, me parece a mí. Y sí le critico un montón de cosas, no es el ámbito y el momento para... No, un montón de medidas que me parece, por ejemplo, el tema del impuesto a las ganancias, el último tiempo me parece que hay un montón de medidas que se deberían haber tomado. Bueno, eso no es un tema reprochable a Kicillof, porque no fue él el que tuvo que ver con esa idea en su momento. No fue la más acertada, claramente, pero no respondió a una decisión de Kicillof. Hay que tener cuidado con esto del crecimiento. Es cierto, creció el gasto público. El sector privado hace 4 años que no genera empleo y es la presión. Tampoco uno puede criticar totalmente al gobierno anterior que creció el gasto público, porque si vos no te crece el sector privado, te presiona la sociedad sobre el gasto público. Pero hubo un exceso, o sea, plantear ese crecimiento, cuando uno desagrega el crecimiento, hoy yo justamente lo estuve haciendo, el sector privado no creció en ningún rubro. Lo que creció fue la obra pública, el gasto público, la asistencia social. Que es repudiable, no, es una estrategia del gobierno anterior. A mí me hubiese gustado que creciera más el sector privado porque hubiese tenido menos costo a futuro. Pero insisto, eso es lo que pasó. Miremos para adelante. Yo quiero saber hacia dónde va la Argentina. Pero ¿vos crees que con esta estrategia puede el sector privado volver a invertir? Mira, hoy, vamos a hablar claro, todavía no están dadas las condiciones y de hecho, en 100 días de gobierno de Mauricio Macri no entró ninguna inversión privada importante. O sea, hay anuncios futuros, va a venir, pero concretos todavía no ingresó. De hecho, el balance cambiario del Banco Central de estos primeros meses está dando negativo. Son más los dólares que salen que los que entran. No, yo les quería decir que acá hay como una tendencia del pensamiento mágico, ¿no? Vino Obama, realmente fue una visita histórica y muy importante para la Argentina, y todos decían, van a llover, esto significa el cambio de la economía argentina. Y en Radio Latina yo le pregunté esto a Rosendo Fraga, ¿y quieren escuchar lo que dijo Rosendo? Vamos a verlo. No podemos medir la visita de Obama. Si dentro de 30 días entraron 500, 1.000 o 2.000 millones de dólares, creo que sería un error, porque esto no funciona de esa manera, ¿no es cierto? Esto es un proceso. Entonces, es un cambio muy drástico en la política exterior, pero cuidado, no esperemos resultados económicos inmediatos. Muy claro, ¿no? Que coincido plenamente. Tengo una pequeña anécdota de esto de que llueven los dólares, ¿no? Mauricio Macri lo dijo en campaña, yo me siento en sillón de Rivadavia y van a llover los dólares. Me lo dijo inclusive a mí en forma personal en una reunión que tuvimos hace unos meses. Marzo del 2001, yo era director del Banco Central en ese momento, administraba las reservas del Banco Central como director, asume la presidencia era de la Rúa, ministro de Economía Cavallo, recuerden, marzo del 2001, tengo una reunión con él, le comento la gravedad de la situación, que nos habían cortado los créditos, que la convertibilidad estaba en peligro, y él me hizo
esta reflexión. Dice, vos quédate tranquilo, que vos manejás muy bien la reserva, el Banco Central, déjame a mí que con mi sola presencia van a llover los dólares. Yo me acuerdo que le dije, mira, si vamos a ir a un default, hacelo ahora que tenemos 33.000 millones de dólares de reserva. En diciembre fuimos a un default y yo ya estaba a cargo del Banco Central o vicepresidente y me decían chinchón porque había menos 10 de reserva. No, pero yo creo que hay que hacer cosas que sí son necesarias para que vengan las inversiones. Por lo pronto había que resolver el problema de los holdouts, que todavía no está resuelto. Bueno. Están ahora trabajando en ese tema, ¿verdad? Da la Entonces, sensación de que el Senado le va a dar la aprobación. lo cual es muy importante. Creo que lo de Davos fue muy bueno, que fue también Massa. Me pareció que fue el impacto que recibió la gente en el exterior, que nos ha llegado a nosotros, fue muy positivo. Que vaya el oficialismo y la oposición y racionalmente conversen los temas y con cierto optimismo fue buenísimo. Lo de Obama para mí es muy importante y no viene de un día para otro, pero nosotros estuvimos hace muy poquito con un profesor alemán que asesora a muchas empresas alemanas. Me dice, miren, nosotros tenemos unas inversiones en Brasil que son por lo menos entre 7 o 10 veces más altas que en Argentina. Hoy por primera vez están analizando las empresas en rebalancear. Si uno compara el PBI de los dos países debería ser 3-1, no 7 o 10-1. Si miran las cuentas nacionales de América Latina, la inversión extranjera directa en Argentina es muchísimo menor de lo que nos corresponde. No existe. En el 2015 entraron nada más que 1.300 millones de estamos dólares. 1-20 contra Brasil el año pasado. No, para cerrar, digo, ojalá eso ocurra. Hoy el esquema que se está planteando y tal como se lo está planteando es de una atracción de capitales especulativo, financiero especulativo, por eso la tasa de interés que tenemos, el desarme de los controles y las regulaciones a los flujos de capitales. Ojalá vayamos a un esquema de atracción de inversiones. Yo debilitando el mercado interno y con el esquema macroeconómico que tiene Argentina no lo veo. Bueno. O sea, tenemos... Es una transición. Yo en diciembre, cuando me preguntaban qué era lo que venía, dije, no proyecten sus vidas ni sus negocios por los primeros 6 meses de Macri porque van a ser muy duros. Para decirle que por un año tampoco. Bueno, No, vamos es a que yo esperar. creo que hay que tener tiempo, porque 6 hay meses. que entender... No, yo creo que todo el 2016 yo se lo adjudico al gobierno anterior. Voy a juzgar al gobierno de Macri con el 2017, 2018 y 2019. El desbarajuste de la Argentina es fenomenal. Esa es la realidad. Aldo, nos decías, no sé si lo querés repetir acá en público, que vos te fuiste en un momento determinado del Banco Central por Sí, en el alguna razón. 2003, cuando Duhalde me comentó que él iba a proponer a Néstor Kirchner candidato a presidente. No tenía fe. No, ¿Y? Así y no que la fue. tuve. Nunca fui funcionario del gobierno de Kirchner. Lo bien que te hubiera ido los primeros años. Prefiero no opinar. A los tres, muchísimas gracias. Gracias.